Hoy el invitado a la charla de la Fundación Ciencias Médicas es el doctor Roberto Parodi, quien es el profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Médica, presidente del Foro de Medicina Clínica de Argentina y también presidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial de Rosario. El tema a tratar hoy es hipertensión arterial, mitos y verdades. Y bueno, Roberto, muchas gracias por venir. Un poco en la introducción del tema, hipertensión, una patología muy prevalente. ¿Cuál sería en Argentina la prevalencia estimada? ¿De cuántos hipertensos estamos hablando? Gracias, Gastón. Un placer compartir este momento con la Fundación de Ciencias Médicas. En cuanto a la prevalencia, como marcás, es la enfermedad considerada más prevalente en la población. No hay ninguna que la supera. Se calcula que 1 de cada 3, de cada 4 en la población general van a sufrir hipertensión a lo largo de su vida. Y esa prevalencia aumenta con la edad, alcanzando valores cercanos a la mitad de la población, al 50%, después de los 65 o 70 años. Es decir, que si nos vamos a grupos etarios de mayor edad, es muy común la hipertensión, tanto en hombres como en mujeres. En un principio era considerada como una enfermedad más del hombre y se vio que esto es así hasta que llega la menopausia. Y luego de la menopausia las mujeres alcanzan y hasta superan en prevalencia a los hombres. Es decir que estamos hablando de una de las enfermedades más prevalentes en la población y con mucho impacto en la salud. ¿Y cuál sería ese impacto en patologías, justamente impacto en salud? Bueno, la hipertensión es responsable, a veces junto a otros llamados factores de riesgo cardiovascular, de enfermedades con gran impacto, como dijimos. Insuficiencia cardíaca, ataques cerebrovasculares con todo lo que significa riesgo de mortalidad, secuelas, infartos cardíacos, problemas renales con necesidad de diálisis por una insuficiencia renal crónica. Es decir, que está involucrado en las causas más frecuentes que causan la muerte de la población general. De ahí la importancia de su diagnóstico y de su tratamiento. Bien, y para aclarar algunos de los mitos que escuchamos todos los días. Por ejemplo, no tengo síntomas, mi presión arterial debe estar normal. Bien, eso es excelente porque muchos pacientes dicen, yo me doy cuenta cuando me sube la presión arterial, que es la presión que ejerce la sangre en las paredes de nuestra arteria. Hay dos tipos de presión, que siempre los médicos decimos la máxima sistólica y la mínima diastólica. Después podemos hablar un poco de la importancia de controlarlas. Y esto de yo me doy cuenta, es cierto que algunos pacientes pueden advertir algunos cambios, alguna cefalea, dolor a nivel de la nuca o malestar, pero la gran mayoría no tiene síntomas. Se van a sentir igual con la presión alta que con la presión normal. De allí que es una enfermedad que nosotros decimos subdiagnosticada. Es decir, hay muchísimos hipertensos que no se controlan, no saben que son, no conocen, son hipertensos, y esto tiene un impacto, como hablamos, claro, en su salud. Entonces el concepto sería, esto es una enfermedad silenciosa. Algunos dicen enemigo silencioso, enfermedad traicionera, etc. Pero lo que hay que transmitir que no da síntomas. No esperar a tener síntomas para controlarse. Exactamente. ¿Y qué hay de cierto, otro mito popular, cuando se juntan las dos presiones, la sistólica y la diastólica, ahí es de gravedad? ¿Puede pasar esto? En general no ocurre y suele ocurrir lo contrario, es decir, no se juntan la presión máxima y la mínima, sino que con los años, cuando las arterias van envejeciendo, se van poniendo rígidas, las presiones se van separando. Es decir, es común que en pacientes de mayor edad tengan presiones sistólicas máximas muy altas y la mínima normal o hasta baja, entonces se abre mucho esa diferencia y hoy es considerado un factor de riesgo que habla de arterias más rígidas, más enfermas. Así que sería un mito esto de si se junta es peor. O también hubo una época que se decía la que importa es la mínima. ¿Cuál es más peligrosa? ¿La ¿Cuál es más máxima peligrosa? o la mínima? Bueno, las dos hay que controlar porque las dos entrañan riesgo, daño vascular y peligro para la salud. Tanto la máxima como la mínima. Perfecto. Y esos que dicen, yo tengo hipertensión nerviosa, solamente en situaciones de estrés. Yo la manejo simplemente calmándome. Esa pregunta mito es buenísimo porque es de todos los días. Muchos pacientes dicen, no, yo no soy hipertenso, solo tengo presión nerviosa. Es cierto que ante un estrés agudo, una situación traumática, una pelea,
chocamos el auto en la esquina y nos bajamos, si nos toman la presión ahí, vamos a tener la presión alta. Es un mecanismo fisiológico de respuesta del cuerpo y nunca hacemos el diagnóstico en base a presiones tomadas en un momento de estrés, en una guardia con dolor, etc. Pero bajo este nombre de presión nerviosa, sabemos que muchos pacientes son hipertensos y que con esta excusa no reciben el tratamiento oportuno, ¿sí? Por pensar que tienen presión solamente cuando están nerviosos. Es decir, que el consejo es controlarse cuando uno está tranquilo, cómo se debe tomar la presión, y muchos de estos pacientes que se consideran como presión nerviosa son verdaderos hipertensos. Así que también otro mito que tenemos que desentrañar. Sí. Y en cuanto al cambio de estilo de vida, ¿qué porcentaje de la población adhiere a esto y qué efectividad real tiene en comparación muchas veces con la medicación? ¿Cuánto puede influir cambiar los hábitos, comer en forma saludable, empezar a moverse para normalizar la presión arterial? Exacto. Cuando atendemos pacientes con hipertensión arterial, como factor de riesgo cardiovascular, uno hace un enfoque global del paciente. El paciente no es solo una cifra de presión, sino que tiene asociado frecuentemente otras patologías, otras enfermedades, otros factores de riesgo que en conjunto con la presión pueden causar más daño. Diabetes, colesterol elevado, obesidad, sedentarismo, exceso de sal en las comidas. Todo eso empiezan a jugar entre sí y generan un daño mayor y un riesgo mayor para el paciente. Por eso esas medidas higiénico-dietéticas o sin fármacos tienen tanto impacto y demostrado. Es decir, mantener un buen peso, hacer actividad física regular, aeróbica, no hace falta hacer de alta carga, consumir alcohol en forma moderada y disminuir en lo posible el consumo de sal. Dejar de fumar, por supuesto, el tabaquismo asociado a estos factores de riesgo causa muchísimo daño. Todo esto hay que tenerlo en cuenta con los pacientes. Es difícil, porque es cambiar su estilo de vida. Hoy en la vida diaria por ahí no hay tiempo para hacer ejercicio, comidas procesadas contienen sal, conservas, etc. y no se come tan natural. Pero es muy, muy importante estas medidas y no olvidarse que aunque uno esté tomando la pastilla de la presión, es muy importante seguir cumpliendo estas medidas que nos protejan mucho la salud general y cardiovascular. Bien, y a propósito de tomar la medicación y no abandonarla, en hipertensión hay un porcentaje alto que no logra una buena adherencia. ¿A qué consecuencias se puede exponer uno si abandona? Ese es un punto clave. Se estima que la adherencia, es decir, aquellos pacientes que cumplen la medicación regularmente, en horario, el control en general de la presión va mal en todo el mundo. La mejor cifra tiene Canadá, cercana al 60%. La última encuesta hecha en Argentina se acerca al 25-26%. Es decir, que estamos hablando de que 1 de cada 4 hipertensos tiene bien controlada la presión. Es decir, que nos va mal como resultados. Hay que tomar muchas medidas, tanto de salud pública general, hasta del consultorio, hasta de estilos de vida, como mencionamos. Lo importante es que uno de los factores que más impacto tienen en esto de no alcanzar las metas de control de presión es la falta de adherencia. Es decir, que el paciente no toma la medicación o se olvida. Se hablan, según algunos estudios, de porcentajes tan altos como un 40%. Está en hipertensiones resistentes, pero en consultorio uno lo ve que es frecuente que cueste cumplir con la medicación, sobre todo cuando una enfermedad que no da síntomas, que uno se siente relativamente igual tomándola o no a la medicación. Pero es sumamente importante, porque se sabe que aquellos que no cumplen la medicación sufren más complicaciones de las que mencionamos, tan serias como un infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca o un ataque cerebrovascular. Estamos hablando en conclusión de una enfermedad silenciosa, el factor de riesgo cardiovascular más importante, con un impacto en salud grave por no tener un adecuado manejo de la misma. ¿Qué conclusión final podemos hacer de alguna manera para intentar mejorar el control, la adherencia, que se cumpla el tratamiento y prevenir alguna enfermedad que, lo vuelvo a remarcar, de alguna manera es evitable? Excelente resumen. Agrego que la importancia de que muchos pacientes con hipertensión no se conocen hipertensos y eso puede estar generando daño. Entonces, la importancia del control de la presión. ¿Cada cuánto deberían controlarse? Por lo menos una vez por año
ir al médico a controlar presión. Cuando son limítrofes o aparecen otros factores de riesgo, hacerlo más frecuentemente. Esto puede ser en domicilio, alguien capacitado, un enfermero, una farmacia, tomarse la presión aunque uno se sienta bien, que es la única manera de diagnosticar esta enfermedad tan prevalente y en base al diagnóstico poder tratarse adecuadamente. Bueno, le agradecemos al profesor doctor Roberto Parodi por esta charla a la comunidad sobre hipertensión arterial.